Queremos empezar el año con un resumen de lo que hemos realizado hasta el momento, desde que en mayo del pasado año pusiéramos en marcha esta aventura. Energías eólicas, desarrollo sostenible, educación ambiental, el turismo en todas sus facetas, pero sobre todo desde el punto de vista sostenible, son algunos de los temas que hemos analizado hasta el momento. Pero Lanzarote Sostenible no se va a quedar aquí. Este año, en el 2018, seguiremos profundizando en aquellos temas claves y que son importantes para Lanzarote para este cambio de modelo energética. ¿Y tú vas a ser sostenible en el 2018? En Lanzarote Sostenible queremos empezar el año realizando un balance de lo que ha sido este programa desde que nos embarcamos en esta aventura el pasado mes de mayo. Programa en los que hemos ido dando a conocer algunos de los proyectos e iniciativas que se han llevado a cabo en Lanzarote en materia medioambiental. Energía eólica, lucha contra la contaminación, educación sostenible en las escuelas, turismo sostenible, reciclaje, tratamiento de residuos o agricultura ecológica son algunos de los temas que han pasado por algunas de nuestras ediciones. Era el mes de mayo cuando comenzábamos Lanzarote Sostenible. La visita escolar del Colegio de Titerroy al Parque Eólico de los Valles para conocer su funcionamiento fue uno de nuestros primeros reportajes. Los puntos limpios que tiene abiertos el Cabildo, la futura planta fotovoltaica de Maneje y la conservación del palmeral de Aría fueron otros de los temas más destacados. En este caso soy el técnico que atiende a los niños, les da una pequeña charla explicándoles cómo funciona el parque, cuáles son las características, qué elementos tiene cada aerogenerador dentro para que ellos entiendan un poquito cómo es la mecánica de lo que está ocurriendo dentro de la máquina, la intencionalidad de poder convertir la energía del viento en algo que sea útil para nosotros, para el ser humano, en este caso electricidad, pero antiguamente ya se utilizaba la energía del viento para otros fines, como era la molienda, el bombeo de agua en las salinas que había aquí en Lanzarote, y luego les explicamos un poquito cómo funciona el centro de control, que es el lugar desde donde se controla todo el funcionamiento del parque. En caso de que haya alguna avería o cualquier cosa que está funcionando mal, pues desde ahí se controla y se ve qué medidas se toma para dejar el parque en funcionamiento de nuevo. Y ahora mismo nosotros estamos viendo uno de los molinos. Exactamente qué es lo que tú le dirías a los escolares de lo que estamos viendo. Vale, pues primero les explicaría cómo se sustenta el molino de pie, que tiene una base de hormigón debajo para que el viento no tire el molino cuando está soplando. Luego los elementos que tiene la torre, depende de dónde vengan los alumnos se les explica alguna parte eléctrica. En este caso, si vienen de primaria, pues hay cositas que no se les explica porque no quiero que se queden con la idea general. Luego se les explica brevemente los elementos que hay dentro de la góndola, que es lo que sería como la casetita que hay arriba dentro de la punta de la torre, todos los elementos que tiene donde se sujeta la pala, la capacidad que tienen las palas de poder girar sobre sí mismas para obtener mejor la energía del viento, y se le explican los distintos elementos de control que tiene el aerogenerador en sí para poder desarrollar su trabajo. Hablamos que son de los más modernos que hay ahora mismo en el mercado. Bueno, estos ya tienen unos cuantos añitos instalados. Hoy en día evidentemente la tecnología ha evolucionado y tenemos cosas un poquito más modernas y más grandes, que producen mayor cantidad de energía porque son aerogeneradores de mayor envergadura. Y con lo que me decía de qué características tiene, es decir, hablabas de la góndola, exactamente cuando hablamos de la góndola, ¿a qué te refieres? La góndola es lo que vemos, lo que es la caseta que está arriba de donde están colgados lo que es el buje, que de ahí salen las palas. Ahí dentro tenemos una serie de ejes, una serie de frenos mecánicos, tenemos una reductora, o en este caso una multiplicadora, para poder cambiar la velocidad de giro de las palas a algo que sea más rápido para que cuando entre en el generador eléctrico produzca la energía como la tiene que producir, en la frecuencia que la tiene que producir, en las condiciones que la tiene que producir. En junio hablamos del proyecto de la Asociación de Desarrollo Rural de Lanzarote sobre la agricultura ecológica en la escuela y realizamos un amplio reportaje sobre la apertura de la ventanilla única de energías renovables que ha puesto en marcha el Cabildo y la Cámara de Comercio.
Un mes en el que aprovechamos también la carrera del vino para conocer el proyecto de Salvar la Jeria. Bueno, Salvar la Jeria precisamente, por una parte va un dinero a Adislan, que es una asociación que trabaja con personas con algún tipo de discapacidad. Ellos gestionan una parte de los recursos que se celebran bajo proyectos sobre Lanzarote, y con ese dinero se forma precisamente a estas personas para que sepan trabajar en ese entorno de la jeria, ¿no? Que sepan cómo se trata una parra en hoyo, cómo se limpia el hoyo, cómo se trata la parra, etcétera, etcétera. Y por otro lado también para la limpieza que están abandonadas. Una parte de las inscripciones de cada participante va también para los recursos de limpiar, de adecentar lo que tiene que ver con las esas fincas abandonadas, el comprar material, en fin, todo lo que tenga que ver para mantener el entorno de la jeria, todo lo que te puedes imaginar, desde tener un coche para cargar, desde tener herramientas para trabajar o desde comprar cualquier tipo de material que necesitemos para las malas hierbas y demás, ¿no? Pero hablamos de un proyecto que evidentemente por su cuantía económica es pequeño, y la jeria es un espacio pues grande que necesita, yo creo, que una conservación que se alargue durante todo el año. Creo que el Cabildo tiene un proyecto para ese tipo, ¿no? Efectivamente, aparte de los recursos que hablábamos, el Cabildo, nominado todos los años en presupuesto, aporta entre 150.000 y 200.000 euros para eso, para ese proyecto, en definitiva, para contratar personal, para formar a personal, para comprar material, y que la jeria siga siendo ese jardín de Lanzarote, que en su momento ahora ya no está tan protegido, tiene una protección muy importante, y hacer cultivo único y tener un valor muy importante en el resto del mundo, pues bueno, conservarlo, ni más ni menos, y para eso la administración, si queremos que tenga futuro y que no se abandone, tenemos que poner recursos, principalmente económicos, para que se mantenga en el tiempo. Y el Cabildo ha pedido, creo, la colaboración del Gobierno de Canarias para mantener un personal fijo. Sí, le hemos planteado al Gobierno de Canarias que ante esta situación, y teniendo en cuenta qué significa, pues creemos que necesitamos el apoyo del Gobierno como compensación a lo que hemos dicho anteriormente. El Gobierno, junto con el Cabildo, estamos estudiando cómo hacemos esa colaboración para ese mantenimiento. Ellos lo conocen, están por la labor, y también, como no, tocando los ministerios del Gobierno de España. El mes de julio nos adentramos con el presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos de Canarias en las profundidades de los océanos, y fuimos a la presentación del Congreso de Turismo Sostenible que se iba a celebrar en octubre en los Jameos del Agua. Empezó a funcionar realmente del año a principios de los 90, y lo que consiste es en hacer un seguimiento de los animales varados para obtener información de la biología y de los factores de mortalidad, o sea, de por qué mueren, ¿no? Nosotros en este caso lo que hacemos es en la información biológica, es decir, a través de los animales varados, pues obtenemos datos sobre la reproducción, la alimentación, sobre la morfología, etcétera, ¿no? Información que no se puede tener de otra manera, ¿no? Y los veterinarios pues hacen un estudio para saber las causas de la muerte. Y ahora mismo hay muchos varamientos en Canarias. ¿Se puede hablar de que han aumentado, han disminuido? No, más o menos la cifra suele ser entre 40 y 50 varamientos al año en toda Canarias, lo cual es un número relativamente bajo en relación a otras áreas. Por ejemplo, en Galicia, pues casi hay 200 y pico varamientos al año, ¿no? Dado que Canarias está en una zona de aguas abiertas y es muy difícil que un cadáver o un animal pues llegue realmente a la costa, ¿no? O sea, que si ha incrementado el número de varamientos, no ha incrementado el número de varamientos. Es verdad que algunos años se produce un número más elevado de varamientos debido a un fenómeno natural, aquí una mortalidad de una especie en particular, o por ejemplo en los años en que hubo maniobras militares y el varamiento de edificios, pues hubo un varamiento en masa y eso incrementó el número. Pero eso es puntualmente. Sí es verdad que un porcentaje de los animales que encallan todos los años, su muerte están directamente relacionadas con actividades humanas, colisiones, interacciones con actividades pesqueras. Otro problema que nos preocupa muchísimo es que los cetáceos de Canarias tienen unos niveles de contaminación en los tejidos muy elevados, más elevados por ejemplo que los del Golfo de México, en el caso de los delfines mulares, los delfines interrugosos, delfines moteados, en aquellas especies donde se han hecho análisis, por ejemplo, de órganos clorados, PCB, TDT, son pesticidas, en los tejidos, pues han aparecido niveles relativamente altos, incluso inesperados para una zona como Canarias, ¿no? Donde tradicionalmente no
no ha habido mucha contaminación de este tipo de contaminantes. Lo que ocurre es que bueno, los cetáceos están en lo alto de la cadena trófica y hay un proceso de biomagnificación. Los contaminantes que van al océano pues persisten durante cientos de años y cuando se mete esa contaminación en la cadena trófica pues se biomagnifica y lo que es un poquito en un pez, en un cetáceo pues acaba siendo bastante, y estos niveles de contaminación terminan afectando al sistema inmunológico, a la capacidad de reproducirse, y recientemente hemos publicado un artículo con varios investigadores del norte de Europa y donde exponemos la realidad de que las poblaciones de pequeños cetáceos del Atlántico Norte no se recuperan, entre otras causas por los niveles tan elevados de contaminación en los tejidos. La lucha contra la contaminación de los mares centró en nuestro primer programa de septiembre con los miembros de la Oficina de la Reserva de la Biosfera. Además, conocimos mejor el programa Lanzarote Activa del Cabildo sobre el embellecimiento de la isla. El 25 aniversario del fallecimiento de César Manrique nos llevó hasta el cementerio de Aría para hablar de la figura del artista lanzaroteño. Yo siempre he dicho que últimamente Lanzarote se está salvando y sigue manteniendo su estatus tan personal gracias a que la materia prima de la isla es tan potente que es indestructible en ese sentido. Lo que César diseñó para la isla se ha conservado en gran parte, pero a mí me parece que hay un deterioro notable en sus mantenimientos y en sus usos. Es decir, me parece que los centros turísticos están utilizados de alguna forma inadecuadamente. Se están haciendo actividades en su interior que sinceramente creo que no son las adecuadas, ni desde luego son las que César pensó que tendrían que hacerse, como así ocurrió todos esos largos primeros años del uso de los centros. La isla afortunadamente mantiene un plan de conservación que sostiene su crecimiento de alguna forma, aunque se cometen de cuando en cuando salidas de tono e instalaciones inadecuadas, pero bueno, creo que está suficientemente controlada. Hay un problema importantísimo, que no se tuvo la previsión adecuada en su momento, tal vez, pero es hora de retomarlo con gran rigor, que es la afluencia tan enorme que están teniendo la isla, por supuesto, y los visitantes a los centros turísticos. Está desbordado, está colapsado, el entrar en la ruta de los volcanes es una odisea, entrar en los avíos del agua lo mismo, visitar el Agua de los Verdes de la forma en que se hace actualmente, con ese volumen y esas colas interminables de visitantes, me parece que destruyen la filosofía y el contenido y la percepción y las sensaciones que la cueva transmite. Y bueno, yo creo que eso hay que retomarlo, estudiarlo muy seriamente, que esos lugares tienen una capacidad determinada. Porque es conjugar el turismo con el medio ambiente, ¿no? Sin duda alguna. El medio ambiente en esta isla es fundamental para el desarrollo turístico de ella. Es decir, el desarrollo turístico de esta isla está basado fundamentalmente en su paisaje, en su naturaleza, en las instalaciones que se han hecho para ser visitados a estos lugares, y eso va unidísimo. Entonces todo esto hay que evidentemente cuidarlo mucho con las disposiciones del medio ambiente y con lo que hay que tener en cuenta para su conservación. En octubre iniciamos la serie sobre el complejo ambiental de Sonsama para profundizar en el tratamiento de los residuos que se generan en Lanzarote. Pero sin duda fue el Congreso sobre Turismo Sostenible en Jameo la noticia más destacada de este mes. De las actividades que se realizan en el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, que es la temática anual que elige Naciones Unidas cada año. Y este año es la tercera vez que eso ocurre, en los últimos 50 años, que el turismo sea eje central del año proclamado por Naciones Unidas. Y en este año se están llevando a cabo eventos en todo el mundo. Lanzarote es uno de los lugares que celebra un evento, cosa de la que tenemos que estar muy orgullosos. Y básicamente lo que queremos con el Año Internacional es que todos entiendan, las empresas, los gobiernos, los consumidores a nivel personal, que todos pueden contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda 2030. ¿Qué son estos Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues quizás los objetivos más loables que haya generado jamás la humanidad, para conseguir que en 2030 tengamos un mundo muchísimo mejor. Esto, en el Año Internacional, lo que hacemos es declinarlos para que se puedan aplicar
al turismo. Y aquí lo que hemos venido a explicar es cómo se hace eso, citando también algunos ejemplos de algunos proyectos en el mundo donde se pone en valor toda la sostenibilidad, no solo medioambiental, sino también social y económica, para que eso tenga lugar. Usted hablaba del turista transformador. Ese concepto, ¿qué significa? Hay ahora mismo indicios de todo tipo, académicos y también informes que han salido recientemente, que prueban que aquellas empresas que se sumen a realmente ayudar a la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible tendrán una ventaja competitiva y realmente les irá también mucho mejor en términos económicos. Eso está probado y lo hemos explicado hoy aquí. Pero también hay un nuevo tipo de consumidor. Este es el momento idóneo para hacerlo porque la sociedad se ha transformado. Hay algunos indicios, algunos de Kotler, que habla de la sociedad creativa y de aquellos líderes que son capaces de influenciar poderosamente a la sociedad, aquellos científicos, creativos, gente de profesiones liberales que tienen más desarrollado el hemisferio derecho, que influyen poderosamente en la sociedad y premian las buenas acciones de las empresas y penalizan a aquellas empresas que no lo hacen. Esto tiene un enorme impacto. Pero también hay una oportunidad derivada de un nuevo tipo de consumidor, que sería, digamos, la aplicación del viajero responsable al ámbito turístico, que es el turista transformativo. Un turista que ya probablemente ha estado en todos sitios, que lo que busca cuando viaja es no solo hacer un viaje externo, sino un viaje interno y conocerse más a sí mismo, congraciarse el lugar que visita y ser parte de él de forma verdadera. Es decir, y por eso vemos fenómenos como querer vivir como un local, querer comer como un local, y ahí vemos que los destinos tienen que hacer algo para dar y satisfacer las necesidades de ese tipo de consumidor que busca cosas netamente diferentes y que están muy vinculadas a la autenticidad y muy vinculadas a la sostenibilidad. La campaña de concienciación de la Reserva de la Biosfera, el Festival Enogastronómico de Teguise y el Día Internacional de la Pesca estuvieron presentes en Lanzarote Sostenible durante el mes de noviembre. La instalación de los primeros aerogeneradores del Parque Eólico de Teguise nos llevó hasta las faldas de la montaña de Sonsamas. Pues adicionalmente a la preceptiva solicitud de autorización a patrimonio para la ejecución de las obras, durante todos los movimientos de tierra y excavaciones ha habido siempre un arqueólogo a pie de obra, contratado ex proceso para controlar que si se descubría o se encontraba con algún yacimiento o restos de interés patrimonial, parar las obras y tomar las medidas necesarias, comunicándoselo a patrimonio. No ha sido así hasta la fecha. Y ya hemos terminado prácticamente los movimientos de tierra y ahora nos encontramos en una fase posterior que queremos llevar a cabo, que es el acondicionamiento de todos los caminos y accesos. Queremos recuperarlos al estado previo e incluso mejorarlos con plantación de vegetación y alguna actuación más de tipo ambiental que mejore el entorno respecto a cómo estaba antes del inicio de las obras. Sí, porque ahora mismo, pues imagino que los ciudadanos que pasan por esta carretera pues ven levantamientos de polvo, ven camiones entrando, pero lo que está claro que es imprescindible hacerlo para el parque, pero que una vez terminada, pues colocado, se va a dejar todo en el estado en el que estaba antes, incluso decía hasta un poco mejor, ¿no? Sí, una vez finalicemos las obras, iniciaremos toda la recuperación y no existirán viales adicionales a los que ya existían, se mejorarán los existentes y todo el entorno de los aerogeneradores y las zonas de cultivo las dejaremos en el estado original, excepto las plataformas de montaje necesarias para cualquier reparación o arreglo posterior. A lo mejor alguien puede decir, bueno, ¿y se van a asfaltar los caminos para que lleguen a los molinos? No, los caminos se mantienen con igualmente de tierra, lo que se les ha realizado un compactado y unos trabajos de mejora para que resistan lo que es el tráfico rodado nuestro, pero en ningún caso se contempla el asfaltado ni ningún cambio de la tipología de terrenos ni de caminos actuales. La subestación eléctrica que se está construyendo en estos momentos en Sonsamas permitirá la rentabilidad de los 3 parques eólicos previstos por el Consorcio de Aguas de Lanzarote. Tiene una inversión superior a los 2 millones de euros y la energía que producirán estos 3 parques eólicos tienen que tener una subestación para poder verter la red y venderla. Los 3 parques ya están proyectados con una inversión de 33 millones de euros que se materializarán en 12 nuevos aerogeneradores. Hemos ido hasta donde van a colocarse los aerogeneradores y ahora estamos en lo que se denomina la subestación eléctrica de lo que van a ser los parques eólicos del Consorcio del Agua. Estamos aquí, están construyendo exactamente qué es esto.
Esta es la subestación elevadora Consorcio del Agua, que se encargará de transformar de 20 a 66 kilovoltios toda la potencia que viertan los 3 parques eólicos que tenemos previstos. Y luego, mediante una línea de aproximadamente 3,5 kilómetros, conectará con la subestación eléctrica de red eléctrica, con la subestación Callejones, recientemente construida en las proximidades del karting. Es decir, la energía que sale de los molinos, imagino que viene de forma canalizada, de 20 me decía, es decir, como si fuera exactamente un transformador, ¿no? Exacto, se hace una transformación de potencia y de tensiones y se eleva a 66, que es la potencia, la tensión a la que tenemos que entrar en la subestación eléctrica de red eléctrica, en Callejones. Y esto fue una inversión independiente de la adjudicación del parque, que fueron unos 12 millones de euros, ¿no? Exacto, es una obra independiente, si bien complementaria dentro de la misma autorización, para ejecutar esta obra en concreto. Sacamos por un lado la adjudicación del parque mediante un procedimiento abierto y mediante otro procedimiento abierto se licitó la subestación, que tuvo un coste, que tiene una adjudicación final de unos 2,3 millones de euros, adicionales a los 12 millones del parque eólico. El último mes del año salimos a patear Lanzarote a través del encuentro de senderismo para conocer el patrimonio natural y etnológico de las islas. Además, hablamos con el pintor Santiago Alemán sobre las carpetas editadas sobre la arquitectura tradicional de Lanzarote y conocimos la exposición permanente que han abierto en los centros turísticos en los Jameos del Agua sobre la figura del artista Jesús Soto. Bueno, nos hemos venido con el consejero de los centros turísticos, Echede Eugenio, a visitar la exposición permanente de Jesús Soto. Hemos estado recorriéndola y vamos a hablar un poco de por qué se ha decidido poner esta exposición y un poco qué es lo que se puede encontrar, sobre todo el lanzaroteño, a la hora de visitar, porque estamos en los Jameos del Agua y es uno de los rincones desconocidos hasta ahora de este centro turístico. Estamos aquí en el nuevo exposición permanente. ¿Por qué decidió el Cabildo hacer esta exposición? Bueno, yo creo que era realmente una asignatura pendiente y una deuda contraída no solo con la familia, sino con la figura de Jesús Soto, ¿no? Un artista tan importante para la isla, que ha contribuido tanto de la mano de César a la creación de estos espacios que hoy dan sentido a Lanzarote. Yo creo que tenía que tener su espacio y qué mejor sitio que hacerlo y para tenerlo que la Casa de los Volcanes y Jameos del Agua, ¿no? En esta exposición, aunque es relativamente pequeña, se trata de plasmar pues su vida y obra para que cualquier persona de la isla o del exterior o de la isla, que a veces también somos grandes desconocedores de la figura de Soto, podamos saber qué simbolizó Soto para los centros turísticos. Porque empezamos por aquí, que es la exposición, el punto de entrada, y vemos como, ¿no?, el cosmos que decía Soto, ¿no? Es decir, que era un amante de los planetas, no sé, por lo que nos decían era que él estaba en esas noches de estrella en Timanfaya, que fue aunque la gente no lo sepa, fue el que realizó la ruta de los volcanes. En esas noches, pues, hablaba de Lanzarote como un asteroide, ¿no? Sí, así nos lo decían el otro día, además, en la presentación. Félix Hormiga, que fue gran amigo de Soto y además una de las personas que trabajó en esta creación de este espacio, pues hablaba de esta primera etapa de la exposición como esa parte del cosmos que venía a simbolizar eso, ¿no? Pues el concepto que tenía Soto del cosmos, de Lanzarote como ese asteroide dentro del cosmos y de toda su visión planetaria de las estrellas y esos tiempos de relajación y de inspiración que vivía en Timanfaya. Vamos para acá porque es curioso, porque estas piedras, veamos, esta es espectacular. Soto tenía una colección, ¿no?, de piedras, ¿no? Sí, así es. De hecho, estas piedras pertenecen a su colección de piedras, no están todas aquí, pero él recopilaba y mantenía piedras que eran, pues como vemos en estas que se ven aquí, muy especiales y con unas formas y unas texturas y colores muy, muy llamativos. Porque hay que decir que con Jesús Soto, de alguna manera empezó todo en Lanzarote, porque aunque los centros turísticos son 7, bueno, ya tenemos 8 con el Museo Submarino de Playa Blanca, empezó en la Cueva de los Verdes, ¿no? Así que fue el primer encargo, la primera obra que, por decirlo de alguna forma, surgió todo en Lanzarote, ¿no? Sí, desde luego, el primero de los centros en abrirse, el primero en proceder a ese uso turístico y demás fue la Cueva de los Verdes dentro de los propios centros turísticos y la figura de Soto y su participación en la cueva pues es indudable, ¿no? Fue el creador
fundador de la Cueva de los Verdes y por un tanto yo diría que el iniciador de la red de centros que luego con maestría siguió César, ¿no? Vamos a seguir mirando por aquí porque César además, es decir, estaba Jesús Soto, pero evidentemente tuvo enormes colaboradores. Hablamos de Luis Morales, que era el capataz, y Jesús Soto, además de otros, pero es decir, que eran estas personas, por decirlo de alguna forma, en el anonimato, que yo creo que exposiciones como estas sirven para que realmente que el lanzaroteño sepa que había gente detrás y que no era solo César Manrique, ¿no? Evidentemente por el gran papel que tuvo César, pero que también hizo falta ese grupo de gente, ¿no? Sí, desde luego, la figura de César, por su figura y por su proyección, además no solo insular, sino internacional, pues eclipsa al resto, ¿no? Pero es cierto que César tuvo una red de colaboradores muy estrecha que, por supuesto, supieron captar su mensaje, supieron hacer lo propio y que fueron y son grandes artífices de lo que hoy conocemos como los centros turísticos, ¿no? Llámese Soto, llámese Luis Morales, y yo creo que a ellos debe Lanzarote también ese especial homenaje, porque sin ellos tampoco seríamos lo que somos hoy. ¿Y por qué se decidió este sitio en los Amigos del Agua? Bueno, es cierto que en principio se estuvo estudiando el monumento, la posibilidad de darle vida a una de las opciones del monumento, pero yo creo que tenía encaje y que tenía por la visión planetaria del cosmos, de la obra, de su participación en la Casa de los Volcanes y demás, pues perfecta cabida en esta Casa de los Volcanes, que además es un espacio que ahora empiezan las obras para la remodelación y demás, y que yo creo que era el mejor encaje y el mejor sitio para que la obra de esta pequeña visión de la obra de Soto estuviera expuesta en un sitio en el que además visitan miles de personas todos los años. Sí, porque hay que decir que para entrar aquí hay que pasar por la Casa de los Volcanes, ¿no? Sí, así es. Ahora con la redistribución queda todo un poco ordenado de forma diferente, pero inicialmente sí, tienes que visitar la Casa de los Volcanes y esta es una parte de la Casa de los Volcanes, esta exposición a Soto. Estamos en un programa Lanzarote Sostenible. El presidente del Cabildo dijo precisamente también en la inauguración de esto, que hablaba un poco también de esas personas que plantaron la semilla de la sostenibilidad en la isla, porque todo su trabajo prácticamente no era un trabajo, era un trabajo de integrar todo el territorio, ¿no? Sí, desde luego, el concepto de sostenibilidad se inventó en Lanzarote, diría yo, y se hizo de manos de personas como Soto, como Manrique o como Luis Morales, ¿no? Eran personas que creían en el respeto a la naturaleza, pero también en su integración en el uso cotidiano de las personas para la actividad turística, cultural, artística, y que las personas tenemos que aprender a convivir con la naturaleza para poder disfrutar de ella, ¿no? Yo creo que ese mensaje que hoy tenemos asumido todos los conejeros se lo debemos en gran parte a toda esta gente, ¿no? Está detrás de nosotros hay un camello, porque hay que decir que Jesús Soto, no sé si es por su procedencia de Fuerteventura, ¿no? Majorero, sí. Si era majorero, vino a Lanzarote a trabajar en una empresa de electricidad y después ya le encargaron la Cueva de los Verdes, y fue tanto el trabajo que dijeron, pues hay que cogerlo para acá este hombre, porque realmente su trabajo era pues muy detallista, pero a la misma vez integraba, ¿no?, toda esa cueva, porque para que nos hagamos una idea, la Cueva de los Verdes era una cueva, es decir, allí no había nada, y supo iluminar y recrear pues ese tipo de espacio que ahora es uno de los lugares más emblemáticos de Lanzarote. Ahora seguimos por aquí, que tenemos, pues evidentemente, hablábamos no solo de la Cueva de los Verdes, sino evidentemente los Amigos del Agua, que también participó él, ¿no? Y en otros puntos de la isla, que era, aquí vemos con lo de las piedras, que era un gran amante. Y ahora vamos a pasar, no sé si se va a poder con ver. la cámara, pero bueno, se ha hecho detrás de esta puerta, ¿qué es lo que se ha hecho el Cabildo? Bueno, pues se ha creado un túnel, una reconstrucción, es verdad que con unos materiales que nos ha costado conseguir, y en la que podemos disfrutar de una pieza creada musical, creada en exclusiva para conmemorar la figura de Soto, y de muchas de sus fotografías en la que lo podemos ver trabajando, inspirándose en las montañas del fuego, o simplemente disfrutando de su vida familiar o vida diaria, para conocer un poquito más de cerca la figura de Soto, y qué mejor que hacerlo que en un túnel que recrea ese concepto que él tenía, ¿no?, de la oscuridad, del disfrute de la naturaleza y de la tranquilidad. Bueno, vamos a entrar y vemos si se va bien o no.